Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy estamos con Cristian Ortiz. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, máster en Innovación en Derecho Digital y especialista y Legal Tech. Así que con toda seguridad pues, vamos a traer información súper importante para compartir. El día de hoy vamos a estar hablando sobre legal design, de lo complejo a lo comprensible. Les recuerdo que pueden escribir todas sus preguntas en el chat y al final de la charla vamos a estar resolviéndolas. Entonces, bueno, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Puedes empezar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de Confenalco que permiten que este tipo de encuentros se hagan posibles. La verdad me parecen súper interesantes y necesarios. Entonces, aquí, si hay alguien que tiene que agradecer algo, soy yo. Entonces, en ese orden de ideas, la verdad, yo quiero confesarles que yo voy a hablar de un tema que me apasiona mucho, porque para mí el tema de la educación y los temas relacionados al derecho, tengo la fortuna de dedicarme y haber estudiado una carrera que amo y a la que le debo muchas cosas. Entonces, el día de hoy, más que hacer una charla como de conceptos, yo quiero como invitarlos a ustedes a que me acompañen en un viaje que inició en mi época de estudiante universitario de pregrado, y ese viaje terminó hasta el momento, más bien va por aquí, donde estamos nosotros, donde nos estamos encontrando. Entonces, este tema del legal design lo nombramos de lo complejo a lo comprensible porque a día de hoy, ma- o más bien desde la época romana, nosotros venimos ejecutando el derecho casi que de la misma forma. Entonces, estas manos aquí lo que quiero que signifiquemos con esto es que nosotros, con la información y con nuestra capacidad de actuar, vamos a tener en nuestras manos perdón, de cambiar nuestro mundo y nuestras realidades. Entonces, digamos que este es nuestro inicio y al final vamos a tener un resultado completamente diferente. Este viaje, ¿dónde arranca? Vamos a compartirle aquí un tema personal. Este viaje arranca aquí. Este viaje con el legal design arrancó en mi época de pregrado, con una tarea que yo tenía que hacer con mis compañeros sobre un proyecto de ley. La actividad en qué consistía, en que nosotros teníamos que de manera creativa poder demostrar o poder ejemplificar cómo una ley, desde que es un proyecto de ley hasta que es sancionada, se surte. Entonces nosotros desarrollamos este tablero digital con luces. Fue un tema, la verdad, bastante interesante en la facultad. Mucha gente se interesó. Entonces nosotros, dependiendo de por dónde le iba yendo a la ley, se iban encendiendo una u otra luz con el fin de demostrar este tema. Y fue un tema muy práctico. Y yo, ese Cristian que ustedes ven ahí, jamás imaginó que en un futuro estaría recibiendo de las manos de Eloy Velasco en España su título de la Universidad de Salamanca con respecto al tema de innovación en el derecho. Entonces, esto no lo digo y no quiero ser interpretado aquí como que estoy presumiendo de algunas cosas. No, yo quiero que ustedes entiendan el contexto de por qué estas cosas pasan y que sé que en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros sabemos leer las situaciones que nos va planteando la vida, nosotros podemos unir esos puntos, como dijo Steve Jobs en su discurso en la Universidad de Stanford. Y bueno, esto es un momento así como está tan de moda, lo de los momentos que uno lo mantiene humilde, ¿cierto? Entonces, legal design, ¿cierto? El legal design es un método, porque es un método que surge de otra herramienta que se conoce como el design thinking. Esta herramienta del design thinking tiene sus inicios, o me gusta plantearlo para que lo tengamos claro, en el UX design, la experiencia o el diseño de experiencias para el usuario. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué es el UX design? El UX design es un proceso que a nosotros nos ayuda a tres cosas principales. Uno, que las resoluciones, o más bien las propuestas o los artefactos que nosotros estemos creando sean fáciles, sean eficientes y sean satisfactorios. ¿Para quién? Para el usuario. El usuario en esta actividad va a ser nuestro protagonista y todo va a girar en torno al, al usuario, ¿cierto? Entonces, para que tengamos claro eso hasta este momento. El legal design es, digamos, que un derivado de una estrategia, más bien de un método que se conoce como el design thinking. Este método lo que busca es traer todos los elementos del diseño, y entiéndase por diseño no solamente ponerle colores bonitos a las cosas. El diseño es entender desde el principio, como vamos a ver más adelante, cuáles son las reales necesidades de la persona que va a utilizar
lo que vamos a nuestros resultados, las personas que van a utilizar nuestros productos, nuestros servicios, nuestras aplicaciones digitales, centrarnos en ellos para nosotros poder seguir, seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, sigamos. Esta concepción de legal design es una concepción propia y se las traigo para que la tengamos como base para poder trabajar. Entonces, el legal design es una disciplina que aplica los conceptos del diseño al mundo del derecho para lograr que los sistemas y servicios legales sean más centrados en el ser humano y utilizables y satisfactorios. Yo, ¿por qué les estaba hablando del tema del derecho romano? Y aquí me permito citar a un profesor que él manifiesta lo siguiente. Él compara el ejercicio del derecho con el sacerdocio. Él compara el ejercicio del derecho con ser un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los que se encuentran capacitados para leer un texto divino, que en este caso es la Biblia. En este caso nosotros tendríamos que estar capacitados para poder interpretar códigos, leyes, normas, leerlas, atender la situación que tenga otra persona y decirle a la persona, en virtud de esa interpretación que nosotros tengamos, cómo debe ser su comportamiento, cómo debemos ir moldeando el comportamiento de las personas en ese sentido. Que dicho sea de paso, hay un tema muy importante y es el siguiente. Indistintamente de lo que nosotros queramos ser, o hacer, perdón, el derecho desde el punto de vista de hacer el objetivo, nosotros no podemos perder de vista que cada una de las decisiones o situaciones que se vayan planteando en el trasegar del derecho van a estar sí o sí sesgadas por nuestra manera de ser, por nuestra personalidad. Entonces habrán personas que, por ejemplo, yo recuerdo que tenía mi profesor de Derecho Laboral, uno pues de los profesores de Derecho Laboral en la universidad era sindicalista. Entonces él explicaba su tema, no en mal sentido, y no lo culpo, lo entiendo, desde su punto de vista sindical. Yo el día de hoy me dedico a asesorar empresas, pero sí quiero que tengamos claro que nosotros como seres, para seres humanos, por nuestra propia naturaleza vamos a tener ciertos sesgos, sesgos que nosotros podemos evitar y que podemos prever y que podemos trabajar con estas herramientas que vamos a estar socializando hoy, ¿cierto? Entonces, por qué yo me permití a ustedes hablarles en este primer inicio del diseño de la experiencia del usuario y luego explicarles el concepto de, como tal, del legal design? Por cuatro cosas principales. Primero, ambas herramientas buscan la simplicidad y la claridad en la generación de sus productos. En este sentido, mientras que el UX Design busca simplificar las interacciones y la navegación de los usuarios, en el Legal Design nosotros buscamos simplificar la terminología legal y presentarla de una manera comprensible para el público en general y la gente de a pie. ¿Qué buscamos también? Tener una comunicación efectiva. Nosotros, ¿qué tenemos que, nosotros como abogados, y hay un mito que entre nosotros más enredado hablemos o tengamos una jerga, digamos que más jurídica o que le podamos demostrar que sabemos más. Nosotros trabajamos para la gente y muchas veces la gente no nos entiende. A mí me ha pasado con mis clientes que ellos ni siquiera en ocasiones, y por eso fue que comenzamos a trabajar todas estas cosas, ni los informan, o sea, no entienden qué está pasando. Y nosotros como abogados tenemos que centrarnos en lo que está buscando nuestro cliente. Y no solamente como abogados, como usuarios de productos legales, también nosotros tenemos la obligación, ya que son cosas importantes que llegan a afectar nuestra vida. Les pongo el ejemplo de cambiarse de régimen pensional, que seguro alguna que otra persona habrá tenido inconvenientes con esa situación. Muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando. Entonces es por eso que el legal design busca que comuniquemos los conceptos legales y los acuerdos de una manera fácil, evitando nuestra jerga, evitando ambigüedades y sobre todo, que es lo que más me encanta de este tipo de situaciones, cuando nosotros logramos este fin, a la larga lo que estamos haciendo es prevenir el conflicto. Si nosotros desde el principio abarcamos todas las situaciones que nosotros creemos que son posibles, pues vamos a poder prevenir el conflicto. ¿Qué más? Se enfoca, y esto como les dije desde el principio, nosotros tenemos que enfocarnos 100% en el usuario. Este es el protagonista de este viaje. ¿Por qué nos centramos en el usuario? Tiene en común con el UX Design porque mientras que en el diseño del UX Design buscan investigar las necesidades y los deseos de los usuarios, nosotros en el Legal Design lo que buscamos también es analizar realmente cómo las personas van a interactuar con nuestros productos.
Y en este sentido, yo no quiero que solamente veamos el legal design como hacer los contratos bonitos, hacer muchas situaciones. Ya yo les voy a poner un ejemplo más adelante de todas las cosas que podemos hacer con estas herramientas, pero es muy importante centrarnos en el usuario y saber de pronto cómo una persona con distintas habilidades, con distinta formación académica, con distintas realidades van a utilizar estas herramientas. Y lo último y no menos importante es que tenemos un impacto real en el cumplimiento. Los diseñadores de experiencia de usuario, entre mejor desarrollen una aplicación, más la gente va a utilizar. De hecho, no sé si ustedes han escuchado muchas veces que las personas dicen, es que yo tengo un hijo súper inteligente porque ese niño desde pequeño ya sabe utilizar un celular. Eso no es tan así. Lo que hay que apreciar ahí es el trabajo de los diseñadores que se encargaron de que este producto fuera tan intuitivo, que fuera tan fácil de entender, que incluso un niño que no sabe leer, que no sabe escribir, va a YouTube y encuentra lo que quiere. Entonces, eso a resaltarle a los a los diseñadores de experiencias de usuario, y es lo mismo que nosotros queremos traer al mundo legal. En la medida que una persona, un trabajador, que es lo que yo más lidio todos los días, yo le pueda comunicar en manera eficiente, práctica y atractiva para él, cuáles son mis expectativas que yo tengo como empleador con él, el señor va a tener muchísimas más facilidades para poder ejecutar sus actividades en una manera correcta. Entonces, no sé si recuerdan que yo al principio de esta charla les había comentado que esto es un viaje. Y este viaje me ha llevado a mí por muchas partes. Dentro de todas las partes que ahí me llevó a estudiar programación. Y esto, repito, yo no estoy aquí haciendo un dropping de todas las cosas que yo he hecho, sino que lo estoy contextualizando en por qué he llegado a estas conclusiones y me he podido apropiar de otras personas que sabrán mucho más que yo de todo este tipo de informaciones. Entonces, cuando yo empecé mi carrera de programación en la Universidad de Caldas, este fue el primer contacto que yo tuve con la universidad. Un PDF en el que me estaban explicando cómo era el proceso del desarrollo de software. Entonces ellos aquí nos decían, el desarrollo de software, al ser un proceso grupal donde la comunicación es fundamental, existe también un grupo de personas o interesados llamados los stakeholders. Estos generalmente acuden al grupo de desarrolladores, que son los developers, y se establece un canal de comunicación entre los dos grupos permitiendo que aspectos como las necesidades de los clientes puedan ser ejecutados. Entonces yo cuando leí esto, algo hizo clic en mi cabeza y dije, pero ven acá, es que yo hago exactamente lo mismo, pero en el derecho. Mientras que acá estamos resolviendo las cosas con algoritmos, nosotros resolvemos el tema desde el punto de vista jurídico. Y para esta presentación yo me permití, digamos que traducir eso al mundo jurídico y tenemos como resultado este texto que dice que el desarrollo de estrategias legales es un proceso colaborativo en el que la comunicación desempeña un papel crucial y también involucra a un conjunto de personas interesadas o stakeholders. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo de lo que muchas veces los abogados padecemos y es que tenemos un ego increíble. Y los abogados nos cuesta a veces saber comunicarle al cliente como que, hey, ven acá, es que esto no lo tengo muy claro, esto no tengo precisiones, sobre todo cuando estamos trabajando con temas muy técnicos. Nosotros tenemos que buscar la interdisciplinariedad en nuestra actividad para poder enriquecer los resultados que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿por qué tocó el ego? Porque si nosotros estamos trabajando de una manera aislada, vamos a perdernos de toda esa información que nos va a enriquecer nuestros resultados al momento de satisfacer en realidad las necesidades de un cliente. Entonces, estos individuos son los que suelen acercarse al equipo de abogados y se establece un canal de comunicación entre ambas partes, lo que permite abordar las cuestiones como las necesidades del cliente y llevar a cabo acciones específicas para cumplirlas. Que dicho sea de paso, también pasa al revés. Muchas veces son los clientes los que omiten información, los que, bien sea hasta por pena, hay gente que le da cierta vergüenza comentar ciertas cosas. Entonces, vuelvo y toco el tema de los sacerdotes. Uno a veces yo cuando recibo un cliente no, yo le digo, bueno, confiésate. La persona tiene que poder decirme a mí todas y cada uno de los temas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder tratar el tema, porque si dejamos algo por fuera, por muy mínimo que sea, puede que sea trascendental en el futuro. Y esto me llevó a mí a otra conclusión. Es que si bien es cierto que en la programación nosotros estamos hablando de, de un lenguaje de programación, hacemos cosas muy parecidas que en el derecho, no es menos cierto que en la programación se trabaja
comunicándose básicamente con máquinas para tener un resultado con humanos, pero nosotros nos comunicamos, somos humanos ofreciéndole servicio humano. Y esto es otro tema muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Las relaciones, cualquier tipo de relación que nosotros tengamos en el mundo jurídico, antes de ser jurídica, es una relación humana. Antes de que haya una interacción entre un contrato, antes de que haya un conflicto, antes de que haya cualquier tipo de situación, nosotros antes de cualquier cosa somos seres humanos. Y aquí es cuando vamos a comenzar en este viaje a hablar de lo que son las etapas o las fases que nosotros podemos utilizar para implementar este método que es el legal design. Como yo les estaba diciendo al principio, nosotros, si queremos comenzar a ponernos a la vanguardia de esta situación y a ofrecer un servicio que de verdad esté planteando una solución efectiva para nuestros clientes, ¿qué tenemos que hacer? Empatizar. Tenemos que ponernos en el zapato de esa persona y poder entender efectivamente qué es lo que esa persona está sintiendo y atravesando en ese momento para yo poder plantearle una solución. La Real Academia, desde el punto de vista de psiquiatría y psicología, define a la empatía como la capacidad que tenemos para participar en los sentimientos de otra persona, asimilando su estado de ánimo. Nace de la identificación con el otro, su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a resolverle un problema a una persona, nosotros también no tenemos que tener en cuenta el componente de la inteligencia emocional, porque no todo el que te llega a ti con un problema te llega teniendo el problema bajo control, desde el punto de vista anímico. Uno también tiene que sacar un poquito ahí, a veces, sus herramientas psicológicas y poder hacer que una persona entre razón, que se calme, con el fin no de ofrecer una terapia, porque no estamos capacitados para eso, pero sí con el fin de obtener nosotros exactamente la información que nosotros estamos necesitando para que la persona, que como les dije desde el principio, que es el usuario y es el protagonista de esta historia, nosotros podamos tener claro qué es lo que... Y ese es el segundo punto, definir cuál es el problema, saber cuáles son los límites o el marco conceptual en el que nosotros vamos a estar manejando para que más adelante no estemos sufriendo. Entonces, teniendo claro cuál es el límite, si, por ejemplo, en el derecho lo podemos circunscribir al tema de las jurisdicciones, que yo sepa si esta jurisdicción es laboral, si esta jurisdicción es civil, si es de lo contencioso administrativo, etcétera. Luego, ya teniendo claro en qué aguas voy a navegar, yo comienzo a idear y comienzo a idear soluciones. Y estas soluciones, como les dije al principio, tienen que ser de un orden interdisciplinario. Nosotros, aislados del mundo como abogados, no vamos a poder resolver el tema de la mejor manera posible. Quizás sí lo podamos resolver, pero si de pronto nosotros nos sentamos en la empresa con los ingenieros, nos sentamos con los comunicadores, nos sentamos incluso de todo el mundo uno puede aprender algo, desde el cargo más raso, desde el cargo más digamos, más bajo en la estructura jerárquica de nuestra organización, de todo el mundo uno puede aprender una cosa, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo los procesos de descargo, los procesos disciplinarios, uno puede identificar cómo en el eslabón de un proceso, en el eslabón de esa cadena, a veces en el último eslabón es que se refleja un error que se viene cometiendo desde mucho más atrás. Entonces, cuando nosotros estamos en esta etapa, nos reunimos con un montón de gente y comenzamos a hacer brainstorming, donde de manera creativa podemos plantear soluciones legales que sean accesibles y comprensibles para la persona que lo está necesitando. El cuarto punto es el del prototipo. Esto digamos que en la doctrina española lo conocen como los artefactos jurídicos, artefactos legales. Una palabra muy rimbombante, yo creo que el prototipo aplica. Entonces, cuando nosotros tenemos el prototipo, es, digamos, esa primera solución, ese primer acercamiento, esa primera hipótesis que nosotros tenemos como que, hombre, si este es el problema, yo creo que lo puedo resolver por aquí y con estas herramientas. Y el hecho de resolverlo con herramientas, nosotros como abogados estamos acostumbrados casi siempre a resolver el tema desde el punto de vista, digamos que de texto. Pero estas soluciones, como veremos más adelante, pueden incluir diagramas, pueden incluir interfaces de usuario, pueden incluir flujos de trabajo. No tienen ni siquiera que ser texto. Seguramente ustedes han visto en muchas películas, y eso es completamente válido aquí en Colombia, porque tenemos incluso la validez desde los contratos legales. Hay mucha gente que firma contratos en las películas, en las servilletas, y eso es válido. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué solo texto?
a mí de pronto me puede servir un video. Si yo digo exactamente lo mismo que un contrato, pero lo digo en un video y lo guardo como un documento, me va a servir para de pronto más adelante poder ejecutar una obligación que está contemplada en ese video. Un podcast también es una herramienta súper válida. De hecho, yo tengo la experiencia con una de las empresas que nosotros estamos asesorando, que es una empresa de transporte, y había que resolver unas capacitaciones para temas de seguridad y salud en el trabajo. Y nosotros la solución que diseñamos fue, vamos a hacer un podcast donde nosotros, mientras que las personas van conduciendo, la gente va escuchando su capacitación, cuando tengan tiempo, llenan su formulario, pasan su examen y todos contentos. Y créanme que eso tuvo mucho éxito. Entonces, estos son simples meros ejemplos. Nosotros quizá más adelante, a una de las oportunidades que tengamos, podemos ir probando nuevas herramientas digitales, que muchas son gratis, que nos van a permitir llevar un flujo de trabajo y resultados mucho más precisos y ágiles. Y el quinto punto es el de testear. Nosotros ya, con el prototipo que nosotros tuvimos, con ese artefacto jurídico, nosotros podemos decir, ojo, que en la fase de prototipado ya nosotros estamos trabajando con el usuario. Ya nosotros en estas 3 primeras etapas tuvimos la oportunidad para diseñar toda una estrategia que vamos a probar en el prototipo y perdón, que vamos a condensar en el prototipo y que vamos a poder estar en capacidad de testear, que, que nosotros sepamos si eso está teniendo el resultado o no. Y no está mal equivocarse. A ver, también dependerá de la situación, porque es que no quiero que mañana, como me dijeron una vez, no, lo que pasa es que yo escuché la charla de Legal Design, entonces yo quería de pronto meterme por la jurisdicción ordinaria cuando era la jurisdicción contenciosa. O sea, no. Esa parte de la definición del problema ya tenemos que tenerla lo suficientemente clara para que nosotros no estemos, digamos que, fuera del contexto de la realidad que lo tenemos que resolver. Entonces, ya más o menos con estas aproximaciones, nosotros tenemos unas herramientas muy básicas, pero valiosas, de cómo poder acercarnos a resolver estos problemas desde el punto de vista jurídico. Entonces, quiero que pongamos un ejemplo. Y en este ejemplo yo quise traer a una amiga que utilizo yo mucho, y es mi querida ChatGPT. Yo a ChatGPT para esta charla le pregunté, oye, ChatGPT, ¿cuál es la principal actividad económica que tenemos nosotros en la ciudad de Cartagena de Indias? Y me dio una respuesta con la que estoy completamente de acuerdo. Dijo, turismo, comercio, el comercio y puerto y el tema de las actividades petroleras. Yo, perfecto. Me tiró como 5 opciones más ahí, pero no vienen al caso y no me acuerdo tampoco qué era. Entonces, teniendo esto como claridad, claramente, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo quiero invitarlos a ustedes en este viaje a que nos vayamos de vacaciones. Y quiero que en este justo momento comencemos a imaginar cuáles son, teniendo en cuenta el contexto de donde venimos, vamos a resolver un tema para el sector de turismo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ponernos en el zapato, utilizando la empatía, de una persona que se va a ir de viaje, una persona que se va a ir de vacaciones. Lo primero que, digamos que normalmente hacemos es idear el plan. Nosotros vamos a buscar nuestras opciones. Investigamos y después de eso, como resultado, llegamos a hacer efectivamente una reserva. Luego de eso, en el hotel, ya estando en el hotel, nosotros tenemos que hacer un check-in. En ese check-in hay cositas importantes. Luego del check-in tendremos que disfrutar de la estancia que estamos pagando, pues porque para eso estamos pagando para descansar, para disfrutar. Más adelante, ¿con qué nos encontramos? Con que podemos estar disfrutando de algunos servicios como la alimentación, etcétera. Y luego hacemos un check-out. ¿Por qué les traigo esta historia aquí? Porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es identificar todos los puntos de contacto legales que tiene una persona en esta actividad, que parece muy simple, pero ustedes me dirán, y me darán la razón, quienes estén de acuerdo conmigo, que en cada una de estas etapas nosotros tenemos consecuencias jurídicas. Desde que yo estoy haciendo una reserva, que más adelante voy a tener que hacer de pronto unas políticas de cancelaciones, cómo pago, cómo facturo, desde cómo recopilo yo los datos de esta, qué responsabilidades tiene el huésped en cuanto a la habitación que se le entrega, qué responsabilidades tengo yo en entregársela en buenas condiciones.
el tema del alimento, de las políticas que tienen que cumplir desde el punto de vista de salubridad. Y obviamente acá, si tengo que generar algún cargo adicional, más bien si se me generó un cargo adicional al momento de hacer el checkout o similares. Esta situación la condensamos en este cuadro. ¿Para qué nos va a servir? Uno, para seguir adelante con el ejemplo, y dos, para que identificamos, ya tenemos claras cuáles son las etapas del proceso de legal design. Pero ahora vamos a entender cuáles son los elementos del proceso de legal design, que les digo de paso, son exactamente los mismos en el design thinking. ¿Que son cuáles? Las personas, los objetos, los espacios, los procesos y los canales. Entonces, son un poquito intuitivos porque esto digamos que con el título nosotros podemos, digamos que inferir, nos podemos imaginar algo de lo que va a tratar. Pero vamos a detenernos en cada uno de ellos para que podamos nosotros, digamos que tener un poquito más de contexto en lo que vamos a realizar. Entonces, las personas serían al fin y al cabo los usuarios o incluso las personas que están prestando el servicio o producto que nosotros estamos diseñando. Lo importante aquí es que nosotros nos tengamos que basar o llevar a cabo investigaciones previas, recopilar datos reales de quiénes van a ser nuestros usuarios potenciales, de todos estos artefactos jurídicos, de estas soluciones que nosotros vamos a plantear. Tenemos que definir características del orden demográfico, características en cuanto a sus necesidades, sus deseos, sus comportamientos, objetivos y desafíos. Estas personas, y voy a poner un poquito de canción con esto, pero recordemos que nosotros estamos trabajando, somos personas que estamos trabajando para personas y no podemos perder al usuario de vista. Y es lo principal y por eso está aquí de primero. Después venimos con los objetos. Los objetos son estos elementos que pueden ser tanto digitales como físicos que formarán parte de esta solución diseñada. Estos objetos pueden ser interfaces de usuario, estos objetos pueden ser aplicaciones móviles, sitios web, etc. Ahora venimos a los espacios. Y ojo que tenemos que hacer la diferencia entre esto porque puede que se lleguen a confundir. Los espacios son los contextos que también pueden ser físicos o digitales donde nosotros vamos a utilizar los servicios que estamos diseñando. Entonces, ¿ustedes qué pensarían si de pronto en este hotel muy tecnológico nosotros tenemos que hacer en el momento del check-in toda esta documentación, nosotros la planteamos con una solución web, pero no tenemos acceso a internet? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preparar el espacio donde nosotros vamos a trabajar para que la solución que nosotros tengamos planteada, que puede ser maravillosa, tenga aplicabilidad y se pueda materializar, ¿cierto? Más adelante nos encontramos con lo que son los procesos, que son todos aquellos flujos que se tienen dentro de la solución que nosotros estamos diseñando para lograr satisfacer las necesidades de la persona, perdón, de los usuarios que tenemos en esta actividad. Entonces, dentro de estos procesos, en este ejemplo, ya vamos a ir atacando cada uno de ellos, nos encontramos con el proceso de facturación y cancelación, procesos de verificación y tratamiento de datos personales, verificación de la carta al momento de la alimentación, etc. Y los canales, para ya ir al ejemplo, me estoy adelantando un poquito, los canales se refieren a cuáles son los medios a través de los cuales los usuarios van a interactuar, que ojo, no debemos confundir nuevamente con los espacios. Estos canales pueden decir, por ejemplo, en el caso que estamos poniendo ahorita antes del check-in, hombre, el check-in yo tengo que hacerlo por correo electrónico, yo tengo que hacerlo por WhatsApp, yo tengo que hacerlo por la parte que nosotros determinemos, tenemos que tenerlo claro. Y en este mismo caso, esta solución que nosotros estábamos planteando al principio, de pronto para personas de una mayor edad, en temas de que yo le diga, no, mira, lo que pasa es que con una aplicación tú la descargas, escaneas un código QR y, y así vas a poder hacer tu check-in. Quizás otras personas ni siquiera tengan la herramienta para poder escanear ese código QR. Entonces, teniendo claro estos elementos, vamos a seguir en esta actitud de vacaciones y sigamos en este viaje. Entonces ya tenemos claro que hicimos la reserva. Tenemos el check-in, tenemos la estancia, tenemos la alimentación y tenemos el check-out. Estos son unos puntos a manera de ejemplo que nosotros
determinamos para que fuesen los puntos de contacto jurídicos en cada una de estas situaciones. Entonces, en cuanto a las personas, nosotros tenemos que tener personas al momento de hacer la reserva y el check-in que se dediquen a, pues a la atención del cliente. Cuando estamos en la estancia, nosotros tenemos que tener un host, un personal cualificado que se encargue de poder brindar la mejor atención posible. Bueno, también dependerá del tipo de hotel, pero la idea es brindar el mejor servicio, ¿cierto? Entonces, en este punto, nosotros tenemos que poder contar con el personal suficientemente cualificado para ello. En cuanto al tema de la alimentación, nosotros encontramos nuevamente un personal cualificado que también estará desde la cocina hasta que llevan el plato a la mesa, que en este caso estaría materializado por los meseros. Y nuevamente, al momento de hacer el checkout, nos encontramos con el personal que se va a dedicar a la atención al cliente. En los objetos, hombre, ¿cómo voy a hacer el tema yo de los métodos de pago? ¿Qué pasa si yo hago el checkout y yo necesito que me cuiden las maletas a otro momento ahí? Dentro de esos mismos objetos nosotros podemos encontrar un manual para los trabajadores de cómo se debe tratar el huésped. Los objetos que pueden ser los elementos de la habitación, las buenas condiciones que nosotros tengamos de los alimentos, el cumplimiento de todos estos requerimientos que nos hacen las entidades distritales o municipales en cuanto a los temas de salud. Y al momento de hacer el checkout nosotros nos encontramos con los cargos adicionales. Ya entonces hablamos que los espacios pueden ser físicos o digitales. En cuanto al tema de la estancia, tenemos que poder nosotros explicarle a las personas cuáles son las obligaciones de los huéspedes en cuanto al cuidado de estos espacios. En el tema de la cocina, cuáles serían las obligaciones tanto de la persona que va a recibir el beneficio de los alimentos como quien los está preparando. Y lo mismo en el checkout. Yo lo voy a hacer físico, lo voy a hacer digital, cómo voy a manifestar todas esas cosas. Entonces, luego de todo este tema que analizamos, ya tenemos claro dentro de nuestras vacaciones y que ya sabemos que muchas de las cosas, por no decir todas de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida pueden tener implicaciones legales, vamos a pensar entonces a cuál de estas cosas que están aquí nosotros podemos meterle la mano y poder empezar a diseñar, a aplicar todo este tema que nosotros estamos trabajando aquí. Entonces yo como buen abogado laboralista les traje un ejemplo en el que vamos a ver cómo estamos aplicando todos estos principios y todas esta metodología al momento de elaborar un contrato. Este contrato, más adelante, ahí nosotros tenemos preparado como un entregable, como un pequeño detallito para que ustedes lo usen. ¿Y cuál es ese entregable? Es un contrato de servicio doméstico, de aseo. Un contrato con Legal Design que nosotros diseñamos y que estamos utilizando actualmente para nuestros clientes para resolver esta situación con las empleadas. Nosotros al momento de, las empleadas o empleados, nosotros al momento de redactar un contrato de esto, tenemos que cumplir con ciertos principios. Ya nosotros tenemos claro cuáles son las fases, ya nosotros investigamos, ya nosotros definimos el problema, ya nosotros planteamos posibles soluciones, probamos y sabemos que funciona, ¿cierto? Entonces, en este caso, que nosotros estamos en un hotel, ya nosotros lo que vamos a entrar a resolver y donde vamos a aplicar el legal design es en el contrato que yo estoy haciendo con el personal de aseo para que me colaboren con esa necesidad dentro del hotel. Muchas veces, y no todas, pero muchas veces las personas que se dedican a ciertas actividades, o dependiendo de la actividad que nos estemos dedicando, podemos tener más o menos formación. Igual la idea y lo que busca el legal design, como le estaba diciendo al principio, es que nosotros tengamos tantas herramientas posibles para que la persona de a pie nos entienda. A nosotros de nada nos va a servir hacer el contrato súper complejo de no sé cuántas páginas con no sé cuántas cláusulas que de pronto no va a ser exactamente lo que nosotros estamos necesitando y al contrario, dentro de este proceso, dentro del proceso del Customer Journey, que es digamos que el aspecto técnico, nosotros en vez de generar una solución, lo que vamos a generar es una fricción. Porque la gente, claro, cuando tú le presentas un documento súper largo, complejo de leer, un documento que va a generar situaciones y va a decir, no, déjame, yo lo reviso con mi primo que es abogado, con mi tío, con fulano, que primero, no sé qué. Y esa no es la idea, porque eso nos puede echar muchos negocios para atrás.
Entonces, en este punto yo también, para evitar que estos documentos sean tan largos, ojo, cada caso será un caso y cada caso tendrá una aplicación diferente, pero la recomendación también es al momento de implementar este tipo de actividades, que nosotros tengamos claro qué normas regulan la actividad que yo voy a ejecutar. Porque seguro ustedes habrán visto muchos contratos que son un copy-pega de lo que me está diciendo el Código Laboral, lo que me dice el Código Civil, y si ese tema yo lo tengo en la norma, pues yo me remito allá por analogía y yo me centro en el documento a regular o a trabajar más bien lo que efectivamente yo necesito trabajar, sin que eso, como le estaba diciendo al principio, juegue en mi contra. El documento jurídico y la solución jurídica que nosotros tenemos que plantear aquí tiene que ayudarnos a resolver el tema más fácil en vez de echarnos el tema para atrás. Ahora, hay que dejar un tema aquí muy claro, y es el siguiente. Nosotros, como, como abogados, no hacemos eso a propósito, en el sentido de que muchas veces a ti las personas te van a llegar con una situación y de pronto tú les devuelves un documento que tiene el doble o el triple de páginas que al principio. ¿Eso se hace con qué fin? El deber de nosotros los abogados es el de poder gerenciar y administrar los riesgos jurídicos. Entonces, si nosotros tenemos ese tema muy claro, nosotros vamos a poder tener, digamos, una brújula que nos va a permitir definir por qué camino vamos a manejarnos con qué personas y por qué camino nosotros debemos evitar con estas personas. Entonces, el legal design, ya vimos, gracias, el legal design, como ya vimos, tiene etapas, tiene unos elementos y ahora vamos a hablar de los principios como tal del legal design. Y estos principios, digamos que la manera que a mí me gusta ser muy práctico y que las cosas sean utilizables. Uno aprende haciendo, uno no aprende nada más escuchando. Entonces, con este documento nosotros vamos a entrar a analizar cada uno de los principios que nosotros tenemos con el legal design. Entonces, el primero de los principios y el que más me gusta trabajar es el tema de la comprensibilidad. A mí de nada me sirve, como le estaba diciendo al principio. En este caso, nosotros tenemos un trabajador. Aquí nosotros expusimos de manera muy sucinta cuáles son las obligaciones de ese trabajador, que es completamente distinto al objeto. Aquí nosotros aclaramos unas funciones específicas. ¿Para qué? Para que la persona que lo lea tenga, tenga la suficiente información para que yo le pueda exigir el comportamiento que estamos previniendo acá. ¿Cierto? También me pasó una vez en una empresa y hay un tema que de pronto no está, más bien no de pronto, yo sé que no está aquí, pero es un principio que nosotros tenemos que tener como abogados, no solamente como herramienta de diseño, y es que nosotros, para hacer un buen trabajo, tenemos que buscar que ambas partes, o más bien todas las partes que estén involucradas en una situación, puedan ganar, que se sientan conformes, que sea un gana-gana. Muchas veces, por lo menos no es mi estilo, hay muchos abogados que dicen, ah, mira, este, le gané esto a esta persona mira cómo la ventaja que saqué en esta situación, mira qué bien me fue en esta situación, mira lo que mira lo que pude sacar. Recuerden que nosotros con esta herramienta lo que estamos buscando es prevenir el conflicto. Entonces, si nosotros tenemos una de las partes dentro del acuerdo que nosotros estamos realizando inconforme, eso es una demanda que más adelante se nos va a venir. O en su defecto, si no se viene una demanda, pues el contrato no se va a ejecutar en la medida correcta porque nosotros no supimos comunicar de manera efectiva cuáles eran nuestras expectativas frente al negocio que estábamos haciendo y al revés, la persona no vio que sus expectativas fuesen satisfechas de manera correcta. Entonces, siguiendo con el análisis de este contrato, nosotros nos encontramos con el tema de la visualización. En este aspecto es muy importante, y esto es lo que la mayoría de la gente entiende como legal design, que el contrato sea atractivo a los ojos, que sea un contrato chévere, que tenga iconos, que me permitan a mí, en vez de yo poner cláusula 1, 2, 3, 4, que a ver, que esto es una duda también muy puntual. La gente me dice, ven acá, pero ese contrato que tú me estás mostrando ahí, si yo lo llevo entonces ante un juez, o si voy a demandar, o si voy a emprender cualquier tipo de acción jurídica, ese contrato tiene validez. Claro que sí. Y como ya les mostré anteriormente, por lo menos en el derecho laboral, los contratos pueden ser incluso verbales. Entonces nosotros no vamos a tener a día de hoy ningún tipo de inconveniente con este tipo de contratos. Por el contrario, lo que nosotros vamos a tener son ventajas en la medida que, como le estaba diciendo anteriormente, no todos tenemos las mismas capacidades y nosotros
los abogados no trabajamos nada más para los abogados. Cuando estamos entre abogados no entendemos todo bien, pero si yo estoy trabajando para resolver los problemas de un trabajador, para que un trabajador se sienta cómodo dentro de su organización, para que un trabajador sepa exactamente lo que se le espera de él, entre más fácil, atractivo y digerible yo haga este documento, va a ser muchísimo mejor. Otro tema que es casi obvio es el tema de la simplicidad. Y como les estaba diciendo al principio, hay muchas de las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana que terminamos haciendo un copia y pega de la norma cuando nosotros podemos efectivamente eliminar, ojo, no en todos los casos, pero sí podemos eliminar algunas cosas dependiendo del caso que nos permitan hacer un documento simple, exigible para la gente de a pie. Y para gente de a pie nos incluyo a todos, no es que haya una diferencia entre personas, la idea es que estos elementos, como les estaba diciendo al principio, no es solamente que el documento o el artefacto jurídico, nuestra solución quede bien hecha, sino que se use y que den ganas de usar. Un ejemplo que les puedo traer a esto fue que nosotros dentro de una organización también identificamos un inconveniente al momento de que las personas se acercaran al comité de convivencia laboral a poner ciertas quejas, porque era un formato súper largo, un tema que venía en la empresa de hace no sé cuántos años y que nadie le había metido nunca la mano. Nosotros vinimos, lo diseñamos, lo organizamos bien chévere y a día de hoy pudimos mejorar el clima organizacional de la empresa a través de poder recopilar esa información de manera formal a través de los formatos que nosotros estábamos haciendo. Entonces, muy importante el tema de la simplicidad en este aspecto. Otro tema, la transparencia y la accesibilidad. Como les estaba comentando anteriormente, entre más elementos nosotros entreguemos para que las personas puedan tener claridad sobre lo que están haciendo, nosotros vamos a tener muchísimos mejores resultados. Les pongo otro ejemplo. Dentro de una de las empresas que nosotros asesoramos hay una persona que es sordomudo y un día me tocó hacerle unos descargos. Entonces, aparte de lo obvio que era, necesitábamos un intérprete de la persona, nosotros nos encargamos a través de un documento que fue con Legal Design de que la persona entendiera cuál era el trámite que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, los derechos que tenía y por qué se estaba haciendo la situación. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque, nuevamente, dentro de las etapas que nosotros estamos analizando, al momento de tener claro el usuario de ese artefacto legal en ese momento, que era la persona con una capacidad de audición reducida, pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta esos temas, porque no solamente ser transparente, sino que es accesible y que la persona de verdad lo quiera usar. Y que no solamente nosotros estemos hablando en nuestro idioma jurídico, sino que las personas se sientan satisfechas y felices con el resultado. Y es la fecha que casi siempre en mis procesos disciplinarios, que yo les solamente para que los vamos a echar, no sé qué, una manera de recopilar datos formales, la gente se siente conforme, se siente satisfecha y sabe cuáles son los derechos que tiene. Y por último, en esta situación, más bien este tipo de contratos, a mí me gusta que la información quede jerarquizada, que nosotros sepamos qué es lo importante, qué no es lo importante, tenerlo claro, tenerlo organizado, para que sepamos dónde nos vamos a remitir y cómo vamos a navegar por este documento, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo, que es el ejemplo de un contrato, pero yo quiero traerles otros ejemplos que son un poquito más exóticos. Y para hablarles de eso, yo les quiero hablar de una señora que se llama Candy Chang. Ella es una señora americana de raíces tailandesas, que ella tiene un tema muy chévere. Esto es ¿cómo es que se llama esta ciudad? Bueno, no me acuerdo la ciudad, ahora no es relevante. En esta ciudad, en Nueva Orleans, ya me acordé, en Nueva Orleans, ella altera o afecta elementos de espacio público para poder generar un impacto en la ciudadanía. Esto de verdad les recomiendo que lo revisen. Ya tiene, digamos, una campaña que se llama Before I Die o antes de que me muera, quiero hacer esto. Y todas las personas en la ciudad se fueron involucrando en esa situación y generó un impacto súper chévere. Incluso acá en Latinoamérica ella lo desarrolló en Argentina. Y te van a preguntar, bueno, ¿y esta señora qué viene y qué tiene que ver con el derecho? Esa vieja anda rayando son paredes. Esta señora, miren lo que creo. Ella se involucró en Nueva York en un proyecto que se llama el Street Vendor Project. ¿Qué es el Street Vendor Project? Utilizando el Legal Design, esta señora logró desarrollar una guía visual para todos y
cada uno de los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York. Esto es una berraquera, a mí me encanta esta vaina. Esto es una guía, un documento jurídico que parece un cómic, y un documento en el que la persona que lo esté utilizando va a tener, como les dije, en 5 diferentes idiomas, la capacidad de entender cómo vamos a actuar y cómo vamos a proceder en estas situaciones. ¿Por qué yo traigo esto entonces a colación? No tenemos únicamente que circunscribirnos o imaginar que, entonces si es derecho es contrato, si es derecho no sé qué. El derecho es una actividad que permea todas las áreas de nuestra vida. Y entre mejor nosotros, ya antes estábamos hablando del aspecto privado, una relación entre un trabajador y una empresa. Ahora estamos hablando del aspecto público. Esto permitió que la ciudad de Nueva York tuviera un mejor control y socialización de lo que son las normas para que una persona pueda vender. A mí esto me parece sencillamente maravilloso. ¿Y esto por qué es tan maravilloso? No sé cuántos abogados me estarán escuchando, pero nosotros aquí tenemos un enemigo con el que nosotros tenemos que luchar con el legal design, y es el tema de los vicios del consentimiento. Obviamente, dependiendo de cada caso, aplicará o no aplicará. No aplica en el tema este de que es un tema meramente informativo para la ciudad de Nueva York, pero es que comparen esto con un decreto que saca de la alcaldía donde dicen que se puede hacer y que no se puede hacer. Eso no se lo va a leer nadie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos por qué traigo a colación el tema de los vicios de consentimiento? Que son el error, la fuerza y el dolo. En la medida que nosotros logremos entregar la información de una manera suficientemente atractiva, válida, eficaz, satisfactoria para la persona, nosotros podemos saltarnos este tema del vicio del consentimiento. De pronto, si hay personas que no, en el público que no sean abogadas, el vicio del consentimiento básicamente es una situación encajada dentro de estas 3 posibilidades que a mí me genera una presión, una coerción para que mi decisión no sea realmente libre ni voluntaria. Y esto, de las cosas que más llaman la atención de esta presentación es lo siguiente. Quédense con este tema de los vicios de consentimiento y cómo nosotros a veces podemos firmar documentos, aceptar cosas sin que sepamos exactamente en qué lío nos estamos metiendo. Estos son los términos de servicio de cada una de las aplicaciones más populares de nosotros. Entonces aquí nosotros encontramos como, más bien, la duración de lectura de cada uno de ellos. Si vamos a leernos todos los términos y condiciones de Facebook, son 17 minutos. En Instagram serán 9. Spotify 35. El que más me llamó la atención fue el de Microsoft. Y la mayoría de gente aquí está usando Microsoft y nunca se ha tomado el tiempo aquí de leerse 1 hora y 3 minutos de términos y condiciones. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué yo digo esto? No es nada más para que ustedes sepan que el 97% de las personas entre los 18 y los 34 años nunca se leen los términos y condiciones, sino para que sepamos que aquí hay materia para trabajar. Aquí tenemos una mina de trabajo nosotros los abogados, de la mano de diseñadores y del equipo que nosotros queramos armar. Todas las carreras están evolucionando, los celulares se hacen más pequeños, más grandes, dependiendo de las necesidades, pero el derecho sigue siendo lo mismo. Y el derecho tan es lo mismo que en la tecnología. Miren el tiempo que uno se tiene que gastar para poder entender los términos y condiciones de un tema. Y eso no queda solamente ahí. Este documento es una infografía muy chévere, que miren el largo. Y aquí es como, nosotros antes hicimos como un resumito, pero este es el largo de lo que en realidad se demoraría uno leyendo, y lo explican muy chévere. Y de hecho lo comparan, me echo para atrás, lo comparan con otras lecturas tipo la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, ellos dicen, no, me demoro 18 minutos. El arte de la guerra me demoro 50 minutos. Entonces, para que sepamos que aquí todavía hay temas para trabajar. Y no solamente eso, que esto es un tema más, es un tema gracioso y medio preocupante. En el año 2010, una empresa que se llama Gameplay, no me acuerdo exactamente el nombre de la empresa, que hicieron dentro de los términos y condiciones de la aplicación, pusieron que las personas desde ese momento hasta siempre iban a entregar su alma. Aceptaban en los términos y condiciones de la utilización de la página web entregarle su alma inmortal a la página web. GameStation es la aplicación. Investigando para este tema me encontré que GameStation efectivamente logró recopilar legalmente, ojo, porque es válido, 7.500 almas humanas de los compradores
por no leer los términos y condiciones de esta situación. Esto es cuanto menos impactante. Entonces, ya teniendo claro cuál es toda la problemática que nosotros estamos teniendo en esta situación, vamos a ser un poquito redundante y hablemos nuevamente, pues, o más bien, dejemos claro cuáles son los beneficios que nosotros tenemos en la implementación del Legal Design. Vamos a lograr agilidad en nuestros procesos. Como ya vimos en el ejemplo aquí de la señora Chan, nosotros, es que esto es maravilloso para mí. Cuando nosotros podemos entregarle a una persona que se dedica a vender en la calle efectivamente esto, vamos a ser mucho más ágiles al momento de que esa persona se apropie de ese conocimiento y que pueda funcionar. Vamos a construir unas relaciones sólidas entre las partes, porque estamos generando transparencia y confiabilidad. Vamos a reducir los malentendidos y de esa manera estamos previniendo el conflicto. Y por último, estamos innovando y estamos aportando nuestro granito de arena en este mundo jurídico que tanto le hace falta. Entonces, como conclusión y como, digamos que como reflexión final, nosotros tenemos que tener claro, tanto los abogados como los usuarios, que nosotros para poder movernos en este mundo tenemos que estar en el medio de estas situaciones. El diseño, el derecho y la tecnología. Si nosotros dejamos uno de estos aspectos de lado, esto es como un trípode. Si nosotros no tenemos los dos, esto se va a caer. Nosotros desde el derecho solo no vamos a poder lograr nada. Es por eso que se hace necesario que nosotros podamos manifestarnos en términos sencillos. Es por eso que se hace necesario que utilicemos la tecnología para poder ser eficientes, dinámicos y tengamos conexión. Nosotros a día de hoy podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Y obviamente el diseño, y ojo, no solamente entendiéndolo como poner las cosas bonitas. Desde el diseño es como la gente que se pone a diseñar un computador para que sepan cómo es el tema de la ergonomía, cómo va a funcionar, tener todo ese trasfondo, ese background lo suficientemente claro para poder ofrecer una solución real, clara y efectiva. Entonces, yo me quiero despedir con esto como que, con una reflexión que es, tú puedes corregir en un papel mientras que estás diseñando las cosas con un tachón, o puedes solucionarlo después en un lío con un abogado. Ya la decisión está en cada uno de nosotros, como abogados, como usuarios, como empresarios, etc. Y dato curioso, el señor también es ingeniero. Entonces, esta ha sido la charla que les traje el día de hoy. Muchísimas gracias. Y con esta imagen yo sí quiero que ejemplificar cómo nosotros pasamos de esta madeja de cosas a un tema completamente comprensible, que puede que sea exactamente lo mismo, pero de una manera organizada, de una manera atractiva, una manera más eficiente, nosotros podemos estar manejando los mismos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por toda esa información que nos regalaste hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, pueden escribirlo al chat. Eh, nos pasamos, bueno, estamos a las 5, entonces los que tengan preguntitas pueden alzar las manos o escribir. Vamos a dar, a ver, unos minuticos, a ver, pueden abrir sus micrófonos también si tienen alguna pregunta. O si todo está súper claro. La verdad, súper importante y súper necesaria esta información. Chévere, no sabía. Eh, Bueno, yo creo que todo está claro. Entonces, bueno, nuevamente, Cristian, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y participaron. Esta grabación queda, entonces pueden ustedes verla por YouTube, les va a llegar a sus correos. Y nada, nos vemos el próximo jueves en un nuevo M-Learning. Vale, Auri, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta Hasta luego. luego.